Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a arrancar. Quiero, quiero esperar un momentito para que la gente vaya entrando. Y mientras la gente va entrando, voy a ordenar algunas cositas por acá. Así que, bueno, arrancamos pues, gente. Qué gusto tenerlos. El día jueves de la semana pasada tuvimos un problema con el Instagram, que aún todavía lo seguimos teniendo. Hemos hecho una solicitud a Meta para que lo pueda solucionar. En realidad no sé qué pasa, pero es súper raro que no nos deja hacer transmisiones y en el pasado lo podíamos hacer normal. Pero bueno, hay que buscar alternativas de solución, esa es la idea, porque lo que quiero hacer en este tiempo, o empezar a hacer, es compartir con ustedes clases gratuitas en vivo. La idea es que la próxima vez, esperemos que Meta pueda solucionar ya este problema, podamos empezar con las transmisiones en vivo por Instagram y conectarnos directamente y estar ahí interactuando. Pero mientras tanto, por hoy, vamos a hacerlo por aquí, por YouTube. Sé que están viniendo desde las distintas, de los distintos grupos de las comunidades de WhatsApp que tengo, así que compartan, inviten a, a personas que saben que van a necesitar esto, que tengan una empresa, que están en crecimiento en sus empresas y han reconocido que ya necesitan tener una organización financiera porque las cosas probablemente se les está escapando de las manos. Así que sin más preámbulos, quiero arrancar esta primera clase gratuita. Recuerden, mi nombre es Jonathan Segarra. Probablemente algunos de ustedes es la primera vez que me están viendo y no me conozcan. Así que brevemente me voy a presentar muy rápido. Llevo más de 8 años trabajando en este mundo. Empecé en el mundo financiero trabajando en un banco hace ya varios años y es ahí donde me di cuenta de esta necesidad, de la necesidad que tienen las empresas en crecimiento de tener un orden financiero interno. ¿Y por qué me di cuenta de esta necesidad? Justamente porque al momento de evaluarles para brindarles un crédito, me daba cuenta que no tenían nada, ni siquiera en muchos casos un cuaderno donde hayan apuntado sus ingresos y sus gastos. Todo lo tenían aquí en su cabeza supuestamente. Y cuando le pedía sustentos para poder hacer las evaluaciones, lo único que tenían era lo que su contador manejaba, que ustedes ya conocen como PDTs. Pero no siempre esas declaraciones juradas anuales son reales, porque valgan verdades, no todo lo facturamos. Y seamos transparentes con eso. Así que al ver esa necesidad me di cuenta que estos empresarios necesitaban tener un orden interno financiero para manejar la liquidez de la empresa. En otras palabras, para manejar el flujo del dinero del día a día. Así que, para arrancar, me gustaría que ustedes, mientras estén ahí, puedan contarme un poquito qué tipo de negocio tienen o qué negocios tienen, porque me gustaría adaptar esta clase a la necesidad principal que ustedes tienen o a las necesidades que ustedes tienen de acuerdo al rubro del negocio. Así que, por favor, compartan o díganme ahí en los comentarios qué tipo de negocio tienen para que yo pueda saber y de esa manera empezar a poder llevar esta primera clase que tiene por título Mis primeros pasos para organizar mi negocio o para organizar la parte financiera de mi negocio. Así que cuéntenme esos detalles, ¿vale? Mientras me van contando esos detalles, quiero aterrizar un poquito en todo este plan que tengo con ustedes, porque quiero hacer varias clases gratuitas, donde quiero ir paso por paso con las cosas que puedan saber qué cosa tienen que hacer para organizar sus negocios en la parte financiera. ¿Y por qué es importante que organicemos la parte financiera? Muchas veces, muchos empresarios a los que he conocido en sus paradigmas me han dicho, paradigmas me refiero a pensamientos
adquiridos por experiencias o X cosas que han pasado en sus vidas, y a veces esos paradigmas nos limitan. Así que uno de esos paradigmas a los que yo me enfrenté y los que me enfrento actualmente, incluso cuando conozco empresarios, y por eso es que mi objetivo es concientizarlos, ayudarlos a darse cuenta de que hay formas u otras cosas que deberían hacer para empezar a estructurar sus negocios. Uno de estos paradigmas a los cuales yo me enfrento hoy en día, mientras voy capacitando, educando a empresarios que están creciendo en sus empresas, es que creen que la parte financiera es responsabilidad del contador, que el contador debería ver la parte financiera. Y en realidad no funciona así, porque la mayoría de empresas en crecimiento, y valgan verdades, el contador que tiene no forma parte de su staff no forma parte interna de la empresa, usualmente es un externo, o sea, no está en el día a día, por ende no va a saber cuáles son tus necesidades. Entonces, si no sabe cuáles son tus necesidades porque tú solamente le estás dando tus, no sé, tus boletas, tus facturas para que ellos puedan preparar tus supuestos análisis o estados financieros, que te lo entregan cada mes o cada 6 meses o anualmente hacen la declaración a la SUNAT, pero en realidad ellos no están en el día a día para saber qué cosa está pasando. Entonces, por ende, no podemos definir o decir que ellos saben o deberían saber cómo está funcionando la parte financiera de tu negocio. Entonces, para arrancar con estos primeros pasos, quiero que entiendas o comprendas algo, mi querido amigo empresario. Primero, que la responsabilidad de las finanzas de tu empresa es tuya. Tú deberías conocer cómo está el estado financiero de tu empresa hoy en día. Porque si no lo sabes tú, nadie lo va a hacer por ti. Así que arranquemos por ese primer paso o por esta parte principal. Recuerda, la responsabilidad de la parte financiera es tuya. ¿Ok? Entonces hoy quiero romper ese primer paradigma. La responsabilidad, el contador es un soporte para ti, pero la parte financiera la tienes que tomar tú, tienes que preocuparte por esto. ¿Y sabes por qué te menciono esto? Porque a lo largo de todos estos años que he trabajado, más de 8 años, asesorando a distintos empresarios, capacitando y transformando muchas empresas, me he chocado con esta realidad. ¿Por qué? Porque acá viene el segundo paradigma, que el empresario piense que como la parte financiera es la responsabilidad supuesta del contador, él dice, yo tengo que preocuparme porque mi negocio venda más, tiene que vender más. Y muchos de los empresarios a quienes he capacitado, su flujo de ventas eran ascendentes, muy, muy, muy buenas, pero tenían un problema al momento de retener el dinero para calcular sus ganancias. Y al final del mes, la ganancia que ellos creían tener, no la tenían. ¿Por qué? Justamente porque hay esta desorganización financiera. Entonces, aquí partimos del segundo paradigma, de que tú pienses que tu responsabilidad es netamente enfocarte en las ventas. Y no digo que esté mal, pero sin embargo, tu foco no puede estar ahí al 100%. Y eso hoy en esta primera clase vamos a entender qué cosa tenemos que hacer para empezar a direccionar nuestra mente. Por eso, lo primero con lo que quiero arrancar el día de hoy, pero antes me gustaría, por favor, que me cuenten aquí en los comentarios qué qué negocio tienen, a qué problemas consideran que se están enfrentando en la parte financiera y qué preocupaciones les está trayendo el hecho de darse cuenta que su parte financiera no está organizada. ¿Ok? Porque quiero romper todas estas cosas en esta serie de clases que vamos a tener y hoy arrancando por esta. Bueno, antes de todo, quiero mencionar algo que para mí es muy importante. Y tú podrías decir, pero ¿qué tiene que ver esto, Jonathan, con las finanzas? Ahora te voy a explicar. Una parte importante para mí es el cambio de mentalidad. ¿Qué es el cambio de mentalidad?
Tienes que reconocer aquí en tu cabecita que no todo lo que tú sabes es suficiente para ayudar a gestionar a tu negocio o a tu empresa y ayudarla a crecer. Entonces, eso es lo primero. Tienes que abrir tu mente y abrir las posibilidades a nuevas cosas. Probablemente tú eres muy experto en lo que haces, en el know-how de tu negocio o en el giro de tu negocio, pero recuerda algo. La parte financiera no es algo que se aprende en el proceso de forma empírica. Probablemente podrías saber algunas cosas o hayas aprendido en el proceso algunas cosas, pero recuerda que la parte financiera no es empírico. Es algo que tiene que basarse en fundamentos, o sea, basarse en principios financieros que ya existen, que no son cosas de otro mundo, pero que ya existen. Y aquí viene otro paradigma más que acabo de acordarme, que muchos de los empresarios, y no sé si sea tu caso, piensen que la parte educativa aprendida en cursos o en la universidad sobre finanzas o temas financieros de negocios o sobre administración de empresas no se aplique a la realidad de un negocio en crecimiento. Y es algo que muchas veces lo he escuchado, ¿eh? Muchas veces lo he escuchado y a ver, dime tú y cuéntame si no ha sido tu caso, que has llevado un curso o has visto un curso o por ahí en la universidad, si has estudiado en la universidad alguna carrera afín a finanzas, has dicho, no, lo que se aprende ahí educativamente no se aplica a un negocio. Bueno, eso no es así, porque la parte financiera necesita basarse en fundamentos que ya existen. Pero, ¿por qué dicen esto los empresarios o las personas a quienes he capacitado? Es justamente porque lo ven tan complicado, porque ven fórmulas, técnicas muy complicadas que dicen, no, eso no se aplica en mi día a día. Mi día a día es diferente y esto no va para mi negocio. Y le prestan o le dejan de prestar atención. Bueno, una de las misiones que tengo y lo que hago es ayudar a que los empresarios vean que sí se aplica, y es por eso que en toda la educación que he tenido y todas las especializaciones perdón, que he hecho, me han ayudado a entender bajo una forma de llevar de algo macro y complejo supuestamente, algo práctico y sencillo para que se aplique en negocios que están en crecimiento. Así que hoy quiero que tú puedas comprender ese paso a paso para que empieces la organización financiera y romper esos paradigmas y romper esas ideas erróneas y abrir tu mente a nuevas posibilidades. Así que con eso arranco con este primer paso y recalco, abre tu mente a nuevas posibilidades. ¿Cuáles son esas nuevas posibilidades? Y aquí viene el primer paso que tienes que tomar como empresario. Aprender a administrar o gestionar tu empresa como entidades separadas. ¿Qué significa entidades separadas? Para esto quiero ponerte un ejemplo. Independientemente tu empresa tenga independientemente en el régimen que esté, el tipo de sociedad que sea, recuerda que tu empresa es un ente individual. Empieza a pensarlo así. Mi empresa es un ente individual. Y como ente individual, o sea, tiene que generar sus ingresos para poder pagar sus gastos. Y entre esos gastos hay alguien a quien tiene que pagar, y es a ti como dueño. Entonces, el hecho que tú seas el dueño de la empresa no significa que todo lo que tenga tu empresa sea tuyo. No es así. Así que sácate de la cabeza ese paradigma o ese concepto erróneo. ¿Y por qué quiero recalcarlo? Porque muchos de los problemas financieros que una empresa tiene es porque el empresario piensa que toda la ganancia que queda es para él. Y no funciona así. Tu empresa es un ente individual y tú necesitas respetar o tienes que respetar que él maneja o tu empresa maneja sus ingresos y sus gastos. Y dentro de esos gastos hay un ítem que se llama pago del salario para el dueño. ¿Ok? Entonces, empezamos con esto. Ente 1, empresa. Ente 2, persona o dueño del negocio. A eso se le llama entidades separadas. Separar no solo lo financiero, sino también lo personal. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar
Primero, por el concepto o que tú comprendas qué cosa tienes o qué tienes que entender o qué cosas tienes que tener claras para saber que esto tiene que funcionar de manera separada. Primero, si yo fuese el dueño de tu empresa, yo tengo que comprender, uno, que tengo que pagarme un salario. Y quizás digas, no, pero Jonathan, yo ya me pago un salario, pero ¿cómo te lo pagas? Ah, no, tomo dinero cada vez que necesito. Pero llevas un control del dinero que tomas, no, pues porque tomo cada vez que necesito. Eso está mal. Imagínate que tú trabajas para una empresa. Tú vas si trabajarías para alguien o si trabajaste alguna vez para alguien, vas y le pides cuando quieras a la empresa donde trabajas el dinero que necesitas, ¿no? Ellos te pagan tu quincena y tu fin de mes, en el mejor de los casos. Si no, fin de mes. Y después ya tú ves qué haces con tu plata. Así funciona en una empresa. Bueno, métete en tu cabeza que así es la manera correcta o esa es la manera correcta como deben funcionar las empresas. Entonces, partimos por este punto. Págate un salario, pero un salario de forma organizada y formal. No, Jonathan, pero yo no quiero estar en planilla todavía. No, aguanta. No te he dicho que te pongas a planilla. A lo que me refiero, cuando hablo de lo formal, es que te pagues un salario de una manera que tú puedas controlar la salida de ese dinero o que tu empresa pueda controlar la salida de ese dinero. ¿Y cómo controlas la salida de ese dinero? Haciendo una transferencia de la cuenta de tu empresa a una cuenta independiente personal. Ese es el primer paso que tienes que tomar sobre el hecho de pagarte un salario y separar entidades. A ver, dígame aquí en los comentarios, cuéntenme los que están, ¿quién se paga un salario de manera organizada y formal? Así como acabo de mencionarlo ahorita. Cuéntenme, a ver, dígame. Yo, Jonathan, yo lo hago. Me pago un salario. O no, no lo hago aún, no me pago. Bueno, a ver, cuéntenme. Ok. Primer punto importante. Hacer la transacción para pagar el salario de manera organizada y formal mediante una transferencia de la cuenta de mi empresa a la cuenta o a mi cuenta personal. ¿Ok? Eso es lo primero que tengo que entender para separar entidades. Ahora, sobre la administración de mis propios fondos para no chocar con los de mi empresa. ¿Cómo me fijo un salario, Jonathan? Bueno, para que tú te fijes un salario y dejes de tomar más dinero de tu empresa y no usurpes tu empresa, ¿qué quiero decir con esto? Ultrajes, robes, no sé qué otro sinónimo puedo usar, pero para que ya no estés tocando el dinero que no te pertenece, tú tienes que saber tu presupuesto familiar. Y para que sepas tu presupuesto familiar, obviamente tienes que reconocer cuáles son tus gastos personales que tú actualmente tienes. ¿Qué gastos personales podrías tener? El pago de la educación de tus hijos, tus gastos personales, de tu esposa, los gastos que realizas en la casa. Tienes que tener un presupuesto categorizado punto por punto. Y una vez que tengas ese presupuesto, delimita un salario fijo, X monto. Y ese monto tienes que respetarlo y tienes que formar o hacer que forme parte, perdón, del presupuesto de tu empresa. Porque así como tú tienes un presupuesto de gastos, de la misma forma debería tener tu empresa ese presupuesto de gastos. Y entre ese presupuesto de gastos está el pago de tu salario. Una vez que tú sepas el presupuesto de tu salario o perdón, de tu casa, ese monto delimítalo como tu salario agregando un 10 o 20% más de lo que te has fijado como presupuesto. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo un presupuesto de 3,000 soles. Ok, Jonathan, entonces mi salario va a ser 3,000 soles. No, porque probablemente afecte eso a tu economía. Entonces, ¿qué hago? Me pongo un 10 o 20% más. Podría ser 3,300 o 3,600. ¿Por qué razón, Jonathan? Porque justamente ese excedente de backup que tú vas a tener por fijarte el salario según tu presupuesto es para que no te sientas tentado a tomar dinero de tu empresa. Dinero, recuerda, que no te pertenece, que es dinero de tu empresa. Lo único que te pertenece
es el salario que tu empresa te debe abonar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos entendido que tú tienes que pagarte un salario y hay una estructura para pagarse un salario. Para retroalimentar un poquito y recordar para que lo tengas claro, es que tienes que hacerlo de forma organizada, mediante transferencia de un depósito de una cuenta a otra. Entendimos que tienes que hacer un presupuesto. El presupuesto es un salario, Jonathan, ¿ok? Administra ese dinero, úsalo, dale a tu esposa, como tú quieras, pero ya no toques más dinero de tu empresa. Ahora vayamos a la otra entidad, a la entidad llamada empresa. ¿Qué tiene que ser la entidad llamada empresa? Esta entidad llamada empresa tiene que empezar a valerse por sí mismo de acuerdo a un presupuesto de gastos que tenga. Y aquí viene la otra parte. Tú entras a tallar dentro de tu empresa en una función o en un puesto determinado. Y aquí viene esta primera parte que te dije al inicio. Una de las funciones o responsabilidades iniciales que tú tienes que tener en tu empresa, y tenlo bien claro, acuérdate, es que tú tienes que velar por la parte financiera. No pienses en delegar a nadie aún inicialmente si estás organizándolo. Primero, toma la batuta tú. Responsabilízate de ese punto. Y para responsabilizarte de ese punto, tienes que empezar a organizar un presupuesto de tu empresa de todos los gastos que tiene que realizar tu empresa, desde la compra de la mercadería hasta el pago de servicios, absolutamente todos los pagos que tienes que hacer. De acuerdo a su presupuesto, tu empresa tiene que empezar a gestionarse y a trabajar para incrementar sus ventas o diversificar sus ventas con el fin de cubrir todos sus gastos. Y una vez que cubras todos esos gastos que tu empresa necesita, hay algo que tienes que hacer. Calcular qué ganancia queda después de ver cuánto ingresó menos todo lo que gastaste. Y esa ganancia final, ¿para quién será? A ver, dime, ¿para ti? Respuesta incorrecta. No, no es para ti. Es dinero de tu empresa. ¿Por qué? Porque tú ya te pagas un salario. Ya no te toca más de tu empresa por ahora. ¿Por qué? Porque esa ganancia que tu negocio deja cada mes necesita reinvertirlo, necesita provisionar para futuros gastos o futuros proyectos que podría tener tu empresa. Así que hasta aquí ya hemos entendido dos partes importantes. El primer paso, que se llama entidades separadas. Separar las finanzas de tu empresa y separar las finanzas personales, del uso que tú tengas para ti. Ahora, para ya ir cerrando, quiero explicarte por qué es importante que tú apliques este primer paso de tener entidades separadas. Y quiero que me prestes mucha atención y agarres un papel o lo que tengas a la mano y lo apuntes. ¿Por qué es importante? Primero, es importante porque tú como dueño del negocio necesitas reconocer si tu empresa te está dejando un margen de ganancia final o un margen neto de ganancia después de quitar todos los gastos. En otras palabras, necesitas saber si tu empresa te está haciendo rentable de acuerdo a las ventas o a los ingresos que estás teniendo. Primer punto. Segundo punto. Una empresa necesita crecer y para crecer necesita capital. Y el capital muchas veces se genera por apalancamientos. Apalancamiento me refiero que acudes a una entidad financiera para que te preste dinero. Que no digo que esté mal, pero una parte importante es que la empresa genere su propio capital. ¿De dónde lo va a generar? De las ganancias. Pero ¿qué pasa si no hay entidades separadas? No hay un orden financiero separado. No vas a reconocer las ganancias. Entonces, segunda cosa importante por lo cual tienes que tener
entidades separadas. Tercer y último punto. ¿Por qué necesita tu empresa manejar entidades separadas? Porque tiene que ser un negocio que crezca o una empresa que sea escalable. ¿Qué significa que sea escalable? Que tiene que llegar a un punto donde tú ya no necesites estar dentro de tu empresa para que esta empresa se mueva sola. Porque si tú velas por la parte financiera, la organizas, la gestionas por medio de procesos financieros y luego empiezas a delegar este control y tú te dedicas a la parte analítica, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a tener la posibilidad de incrementar tu salario. ¿Por qué? Porque tu empresa está creciendo. Beneficio para ti y beneficio para tu empresa, porque tu empresa va a seguir creciendo. Vas a poder diversificar tus productos, masificar la venta de tus productos. ¿Por qué? Porque la parte financiera ya está organizada, delegada y sabes cómo supervisarla y vas a usar esos datos para tomar decisiones estratégicas para crecer. Entonces, valiéndonos de estos 3 puntos, mi querido amigo empresario o dueño del negocio, recuerda, el primer paso para empezar el control financiero de tu empresa es manejar entidades separadas. Y hoy te dije cuáles son las razones por las que debes tener entidades separadas, cómo lo vas a hacer. Y tercero, te mencioné 3 cosas o 3 beneficios que vas a adquirir tú y tu empresa si es que manejas entidades separadas. Ahora, por ser la primera clase y es súper puntual, quiero dejarte una invitación para ti que me estás viendo, porque la idea es que no veas solo esta primera clase, sino veas todas las demás que vienen, porque tengo varias clases gratuitas y de verdad, roguemos que Instagram o que Meta nos responda y que ya solucione mi problema para poder hacerlo por medio de Instagram. Así que mantente atento a mi cuenta de Instagram y también a los grupos de WhatsApp donde te encuentras como parte de mi comunidad, porque quiero que disfrutes de estas clases gratuitas, mi amigo. Y voy a compartir contigo abiertamente muchas cosas de mucho valor que normalmente no lo hago y que ahora quiero hacerlo con desinterés y de total transparencia. Y me siento de verdad muy agradecido porque te hayas dado el tiempo de estar aquí. Quiero ayudarte y quiero despertar tu mente, quiero transformar tu mente y que entiendas que hay muchas más posibilidades que tú como dueño en el negocio puedas tomar para aprovechar las oportunidades que se van a presentar en el futuro. Y recuerda, todo empieza por organizar tus finanzas internas en tu empresa. Esa es la base. ¿Ok? Y para cerrar el punto, las ventas. No es que las ventas no sean importantes. Sí, las ventas es como si fuese la sangre que entra a un cuerpo. Sin ventas no hay nada. Pero así como sin ventas no hay nada, sin las finanzas no se puede mantener ese dinero que entra por las ventas. Es como si tú tendrías hemorragia todo el tiempo, si es que hablamos de la sangre. ¿Qué pasa si tienes hemorragia todo el tiempo? No importa todo lo que comas, o todos los alimentos o nutrientes, igual te vas a quedar sin sangre, pues, porque tienes hemorragias constantes. Las finanzas, en esta analogía, son, no sé, las plaquetas que cicatrizan y evitan que hayan hemorragias. ¿Ok? Un ejemplo un poco loco, ¿verdad? Les cuento que alguna vez quise ser médico, pero es otra historia. Bueno, para no salirnos del tema, entonces, tú tienes que empezar a tapar esos huecos financieros en tu empresa por donde el dinero se pueda ir. Y para eso necesitas organizar tus finanzas internas. Ir de chico o de pequeño a macro, poco a poco. Empecemos por esto como primera instancia. Por eso quiero dejarte una invitación para que te prepares para la siguiente clase. Y quiero interactuar contigo sobre este punto. Quiero que para la siguiente clase puedas hacer tu presupuesto familiar y empieces a delimitarte tu salario. Y también hagas el presupuesto de tu negocio. Y así ya sepas cuánto tienes que pagarte como salario y cuál es el presupuesto de tu negocio, incluyendo el salario que te vas a pagar. ¿Listo? Qué gusto haber estado contigo este día. Fue muy puntual esta clase, breve en lo que necesitas hacer para no llenarte de mucha información.
y nos vemos en la siguiente clase. Quiero saber qué hiciste con esta invitación de poder delimitar tu presupuesto familiar y tu presupuesto del negocio y empieces a pagarte un salario. Estimado amigo, empresario, dueño de un negocio, qué gusto haber conversado contigo este día y haber compartido esta primera clase de las que vamos a tener en todas estas semanas. Así que te envío un fuerte abrazo, mantente atento a mi cuenta en Instagram, sígueme y activa la notificación para que estés ahí atento a todo lo que esté subiendo y nos vemos en la siguiente clase. Te envío un fuerte abrazo. Cuídate.